Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Hemos retomado ya el tiempo ordinario, los domingos en los que celebramos el misterio de Cristo, su resurrección, con gozo, con alegría. El pasado domingo, con esas ordenaciones sacerdotales, 6 nuevos sacerdotes para la diócesis, un nuevo diácono, una alegría inmensa. El Evangelio era la elección de los apóstoles y hoy la continuación es esa petición que nos hace el Señor: no tengáis miedo a quien puede matar el cuerpo, pero temed al que puede matar el alma. Confiad en la providencia, hasta los pelos de la cabeza tenéis contados. Una vez que somos llamados a la misión, también una confianza en la providencia de Dios que nos sostiene y que nos va a dar las gracias oportunas para vivir en cada momento lo que necesitemos vivir y afrontar las cruces también que nos toquen afrontar y pasar. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la fiesta de un santo que celebramos mañana, día 26 de junio, San José María Escrivá de Balaguer, con un arraigo en nuestra ciudad por la presencia de la Universidad de Navarra y de la prelatura del Opus Dei, que mañana celebra a su fundador, San José María Escrivá. Y para hablar de este santo, de San José María, de lo que dijo, de lo que nos dejó como legado no solamente a la obra, sino a toda la Iglesia, está con nosotros Pablo Pérez López, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Buenos días, don Pablo. Muy buenos días. Bueno, siempre es un poco hablar así de un santo en poco tiempo, es un poco presuntuoso porque es mucho lo que dejan, ¿no?, de legado, ¿no? Pero para ir entrando, ¿no?, ¿en qué contexto nace y vive San José María Escrivá? Sí, él es un hombre muy del siglo XX. O sea, nació en 1902, murió en 1975, es decir, vivió en los 3 primeros cuartos del siglo XX exactamente, ¿no? Más o menos nació cuando se unificó la hora en España. Antes la hora era local, ¿no? Se convirtió en hora nacional en esa época, ¿no? O con el reinado de Alfonso XIII, podríamos decir. Y fallece pues en el mismo año que fallece Franco, fallece en Roma, porque él dejó de vivir en España a mediados de siglo, en el año más o menos 1946, aunque venía por aquí con frecuencia. Entonces él era un aragonés de un pequeño pueblo, Barbastro, bueno, pequeño pueblo, una villa con su historia y con su importancia, que realmente lo que podía esperar de la vida no era ni siquiera el sacerdocio, porque inicialmente él no se planteaba ser sacerdote, tenía la idea de ser arquitecto, fue la primera idea que tuvo, ¿no? Tuvo una vida dura de niño y en su familia tuvo que vivir experiencias que no es frecuente pasar en muchas familias. La muerte de 3 hermanas consecutivamente, las 3 que le precedían a él en edad y además por orden de edad, cosa que hacía mucho sufrir a su madre cuando él decía: el siguiente me toca a mí, que una cosa muy infantil pero un poco tremenda, ¿no? Te haces una idea del sufrimiento que tenía que ser para unos padres eso, ¿no? Y luego la ruina de su padre, en las turbulencias derivadas del crecimiento y el decrecimiento que llevó aparejado la Primera Guerra Mundial. Siempre las guerras, ¿no?, lo estamos viendo ahora con la de Ucrania, generan turbulencias económicas, pues ahí su padre se arruina y, diríamos, por hombría de bien, en su opinión, él hace que lo pierda todo. La familia, parte de la familia de la madre de Escrivá, se enfada con él por haberlo hecho así. Estas cosas que pasan a veces en las familias, se culpan por esto, y se van a Logroño. Su padre pasa a ser el dependiente de una tienda de telas en Logroño a los 50 años, después de haberse arruinado, y ahí es donde él, precisamente en los años de la Primera Guerra Mundial, pone de manifiesto ya una de las cosas que es uno de los rasgos de su carácter. José María es un chaval apasionado que se enamora de adolescente y se enamora de Jesucristo en concreto. Entonces él entiende que debe hacer algo por Dios, ve las huellas de un carmelita descalzo en la nieve, en una nevada fuerte que hubo seguramente el año 16 en Logroño, y empieza a preguntarse qué espera Dios de mí. Entonces ahí arranca todo un camino que él va a vivir, y para estar más disponible es cuando él decide: bueno, la manera como yo estoy más dispuesto a hacer lo que Dios espera de mí sería ser sacerdote. Se lo dice a su padre, que claro, tenía la esperanza de que él fuera el que transmitiera el apellido, ¿no? Y le escucha entre agradecido, con el orgullo del padre que va a tener un hijo sacerdote, y con un poco de miedo o apenado ante la nueva circunstancia. Él pidió entonces a Dios, contaba que pidió que sus padres tuvieran otro hijo varón, y vino otro hijo varón ya después de años sin haber tenido hijos. Santiago se llamó, con lo cual quedaban vivos 3 hermanos, José María, Santiago y Carmen.
Y José María se va al seminario a Zaragoza, de primero está en Logroño, luego se va a Zaragoza y está en el seminario, y también decide hacer la carrera civil de Derecho. Entonces estudia en el seminario, hace Derecho y sigue sin saber exactamente qué espera Dios de él. Él iba a rezar al Pilar todos los días, testimonia en la época. Y pasados muchos años, le llevaron una imagen de la Virgen del Pilar en yeso, como una escayola de estas, ¿no? que tenía escrito por él en latín unas palabras Domina ut sit, Señora que sea, que era una oración breve que él rezaba a modo de ejaculatoria pidiéndole a la Virgen que le ayudara a ver y a hacer lo que ella y lo que Dios quería que hiciera. Y en medio de esa ceguera y al mismo tiempo esa certidumbre de que Dios le pide algo, él se va a Madrid para hacer el doctorado. En parte porque tiene dificultades con el ambiente eclesiástico en Zaragoza, porque él tiene algunos tíos curas y hay uno de ellos que no termina de gustarle cómo están los escribá, han caído, están muy pobres, dan la impresión de que están allí inesperadamente y que no son bienvenidos. La típica cosa también dura y difícil, pero que bueno, él lleva con paciencia, entonces se va a Madrid, allí vive, él es el cabeza de familia, su padre ha muerto justo cuando se iba a ordenar, de hecho dudó si debía ordenarse al final o no cuando murió su padre, y decidió que sí, que debía ir adelante. Y en esa época los testimonios que tenemos de él es un hombre muy alegre, como decía antes, muy apasionado, muy lector, muy aprendiendo de la vida, que hace muy buenos amigos, y los mantendrá hasta el final de su vida, incluso en circunstancias difíciles. Uno de sus mejores amigos del seminario es un hombre que se ordena sacerdote y a los pocos años abandona el sacerdocio, con gran dolor, por parte de San José María, que le siguió queriendo mucho toda su vida e intentando hacerle volver, sin conseguirlo, pero siempre manteniendo la cercanía con él y el calor humano hacia esa persona. No hablaba mucho de él, de esto nos hemos enterado por la documentación posterior, pero indica mucho el afecto que él sentía por las personas, por eso te decía antes, es un hombre como con mucho corazón, ¿no? También es muy aragonés, pero bueno, muy propio de él. Y entonces se va a Madrid y allí es donde va a ver, él utilizaba ese verbo en el año 1928, algo que constituye para él la luz de la fundación del Opus Dei, que es, repasando las notas que ha ido tomando en ejercicios espirituales, en ratos de oración, en momentos de meditación propios, durante los últimos 10 años más o menos, haciendo un retiro espiritual en el convento de los Paules en Madrid, recibe como una iluminación donde ve que Dios le pide hacer el Opus Dei, que en síntesis él resumirá, por ejemplo, lo resume en Pamplona, en una homilía del año 67, la finalidad del Opus Dei es hacer ver a la gente que se puede vivir santamente la vida ordinaria. Es decir, que no es preciso alejarse del mundo ni de las cosas del mundo para ser muy de Dios, que se puede ser contemplativo de las cosas más corrientes, que la capacidad de conectar con Dios de una manera íntima, como ya se ve en el Evangelio, porque él decía, eso está en el Evangelio, ¿no? Es propio de cualquiera, ¿no? No depende de que tu trabajo sea aparentemente muy brillante y mucho menos de que sea un trabajo ligado, diríamos, a la vida eclesiástica. No es más santo el sacristán o el obispo que el señor que está labrando la tierra, el fontanero o el que dirige el tráfico o el que lleva la villavesa. O sea, todos están llamados a la misma vida de contemplación. Y eso, en cierta manera, era una novedad y en cierta manera era una continuidad, una gran continuidad. Decía, lo que ocurre es que durante siglos es como si se hubiera olvidado, ¿no? Como refrendando eso, hay una pequeña anécdota que a él le ocurre y que él recordaba. Él decía que la oración más elevada que había tenido en su vida la había tenido en un tranvía en Madrid. Justo pocos años después, iba a decir casi meses, pero es un año y poco, después de haber visto que Dios le pide fundar el Opus Dei, va en el tranvía y recibe una iluminación sobre su condición de hijo de Dios. Entonces empieza a llamar a Dios Padre, Padre, Abba, con la expresión hebrea, ¿no? Papaíto, de alguna manera, entrañablemente, y él dice que estuvo durante horas andando, cuando bajó del tranvía, luego como un poco fuera de sí, ¿no? Lo que llamaríamos una experiencia mística o una suerte de éxtasis, pero él lo tiene en un tranvía, ¿no? Y eso, para él, era como un refrendo de esa idea de nosotros podemos hacer la oración en cualquier parte. La gente puede estar rezando mientras maneja una cámara, cuando barre el suelo, mientras cuida de sus hijos o de un abuelo enfermo. En cualquier momento uno puede estar conectado con Dios. Entonces esa es la idea que trae el Opus Dei.
Pues vamos a seguir ahondando en la figura de San José María en la obra, pero vamos a ver primero un vídeo del Evangelio de este domingo 12º del tiempo ordinario. No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pájaros por un as, y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos en este domingo previo a la fiesta de San José María Escrivá, que fundó la prelatura, la obra del Opus Dei, también la Universidad de Navarra. Hablando un poco de, bueno, a grandes esbozos de su vida, si tendríamos que resumir en unas ideas fundamentales, ¿cuál es el magisterio de San José María? ¿Cuál es su mensaje? Lo que él tanto predicó y tanto bueno, pues esmeró en que sus hijos fundadores y luego por ende toda la Iglesia supiésemos y viviésemos. Sí, yo creo que se puede resumir diciendo que todos estamos llamados a la santidad, que no hay santidad de segunda fila en la Iglesia y que eso se puede manifestar en la vida de la gente más corriente. La dificultad que tenía eso, diríamos, es esta idea que había estado presente, diríamos, a lo largo de la vida de toda la Iglesia, muchas veces había cuajado, había terminado llevando a los que se empeñaban en vivir más cerca de Dios a llevar la vida de los religiosos o asimilados a los religiosos, ¿no? Casi desde el siglo IV. Entonces, él decía, no, los primeros cristianos vivían ese empeño y esa entrega sin necesidad de separarse del mundo ni de constituir una comunidad monástica. Entonces, esto podemos vivirlo también los cristianos corrientes de nuestro tiempo. También los sacerdotes diocesanos él los comprendía dentro de esto, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad está en que esa idea no tenía un cauce propio dentro de la vida de la Iglesia y era muy difícil encauzarla dentro de la vida de la Iglesia con claridad. Entonces el desafío al que se enfrenta casi inmediatamente es cómo articular esto dentro de las instituciones de la Iglesia. Entonces esto lleva en los años 40, a finales de los años 40, a encajar dentro de lo que se llamaban las nuevas maneras, nuevos modos apostólicos, en torno a los institutos seculares, y más adelante, unos 40 años después, un poco menos, cuando ya pase el Concilio Vaticano II, se abre una nueva vía, que es la vía de las prelaturas personales. Esto tiene que ver con el Vaticano II, creo que tanto en la doctrina como en la dimensión institucional o canónica, porque el Vaticano II lo que refrenda es esta idea. En el magisterio de la Iglesia, la idea de que la santidad es para todos es algo que está presente en los documentos magisteriales, de forma que la enseñanza de José María Escrivá de alguna manera quedaba reconocida como una doctrina común de la Iglesia. Sin embargo, al principio, cuando él empezó a hablar de esto, fue bastante incomprendido. Había gente que le tomaba por un hereje, había gente que consideraba, diríamos con buena intención, gente bien intencionada, que consideraba que estaba devaluando la idea de santidad, ¿no? Su libro, uno de sus libros más conocidos, Camino, que son unas reflexiones sacadas de su oración personal, muchas de ellas, y de los consejos que daba en la dirección espiritual, por ejemplo, fue quemado públicamente en algún colegio de religiosas en Barcelona, como manifestando claramente que era una especie de dinámica herética la que él estaba proponiendo, ¿no? Bueno, eso afortunadamente pasó. Siempre ocurre que abrir camino en la Iglesia resulta difícil. Los santos además han tenido siempre hay muchos casos, también San Juan Bosco, el mismo arzobispo, vamos, con muchas oposiciones, ¿no? Y bueno, funda la obra, imagino que para llevar a cabo todo esto
en la concreción de una misión y de un apostolado, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? Que es lo que me estás preguntando, que creo que es una clave, ¿no? Para él. Sí. Él lo descubrió haciéndolo. Él decía que primero fue la vida y luego fue el traje jurídico, ¿no? Entonces él lo intenta primero con los que conoce, sus amistades, muchos de ellos sacerdotes, y luego se da cuenta de que aquello no termina de funcionar bien, y cuando quiere impulsarlo más, ve que tiene que trabajar especialmente con los universitarios. Gente joven que está más disponible, que podría entender bien, y de ahí podrían salir gente que viviera una disponibilidad completa para hacer esa tarea que él quiere, ¿no? Las primeras personas de la obra no fueron universitarios a veces. Por ejemplo, hay una que es una enferma de tuberculosis, ¿no? Es una de las primeras personas del Opus Dei, ¿no? Y algún sacerdote que muere mártir, José María Somoano, en los primeros tiempos, ¿no? Pero después ya él se concentra en el trabajo con estudiantes universitarios y queda un poco de lado la labor que hace con sacerdotes, porque estos, los que él había tratado más, no terminan de entender bien qué es lo que quiere hacer o no encajan en esa tarea, y él se da cuenta que los sacerdotes tendrían que salir de los laicos que él trata, universitarios. Entonces lo que hace es crear el instrumento que crea para fortalecer el círculo que tiene alrededor, porque al principio se reunían en una chocolatería, ¿no?, a merendar y a hablar de cosas de Dios. Pues lo que crea es una residencia universitaria y una academia universitaria, y al lado dar formación cristiana, retiros, etc. Y eso es lo que va creciendo. Más o menos en los tiempos de la República hay como unas 200 personas en torno al apostolado que él hace en Madrid, y va cogiendo cuerpo. Y de ahí nacen las primeras vocaciones, gente a la que él le pide que den su vida por la obra. La llama así, la obra de Dios, porque no quería ni darle un nombre, pero al final cuando alguien le pregunta cómo va esa obra de Dios, la llama así, obra de Dios, Opus Dei. Y entonces de ahí surge lo que luego se llamarán los numerarios y los agregados, ¿no? Y él de todas maneras entiende que también otras personas que tienen menos disponibilidad pueden formar parte de la obra, pero de momento no caben en ese cauce jurídico que él tiene, que son los que se llamarán más adelante supernumerarios, que son personas con menor disponibilidad, normalmente casados, o también gente que no esté casada, pero que tiene menor disponibilidad, que no puede estar, diríamos, de personal liberado en términos sindicales para las cosas del Opus Dei, ¿no? Entonces, eso es lo que va creciendo, y crece de manera importante. Claro, la guerra es un obstáculo tremendo, primero la guerra española y después la Segunda Guerra Mundial. Ahí el Opus Dei son poco más de una decena de personas, entre 10 y 20 personas, y después ya empieza a crecer con más fuerza, entre los hombres y entre las mujeres. Otra cosa es que es interesante ver, es que San José María, que ve inicialmente el Opus Dei, lo va viendo cada vez con nuevas luces a medida que Dios le va diciendo cosas. Y él mismo, que se resistió a fundar nada, estuvo mirando por ahí cosas que se parecieran para ser él el que se incorporara a esa institución y no fundar él nada. Entonces hay una institución que recibe noticia de él ya desde Polonia, y dice, no, pero tiene hombres y mujeres, aunque solo fuera por eso, esto no es, porque en el Opus Dei no va a haber mujeres ni de broma. Y a las pocas semanas, diciendo misa, Dios le hizo ver que ni de broma no debía haber mujeres en el Opus Dei y que tenía que haberlas, ¿no? Y eso es, diríamos, una de las cosas que a él le hacía ilusión constatar, porque era una muestra de que la obra no se la había inventado él, sino que era una inspiración de Dios. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Pues estamos aquí en esta recta final ya de nuestro programa hablando de la figura y de la
el legado, la obra de San José María Escrivá, la fundación del Opus Dei, pero bueno, aquí en Navarra muy conocida el gran legado de la Universidad de Navarra, ¿no? ¿Cómo surge en su conciencia también y en su corazón fundar la Universidad de Navarra? Pues surge, y de eso tenemos un testimonio escrito, porque lo pone en una dedicatoria de una foto suya, de años de oración por este proyecto. Dice que fue tema constante de su oración durante muchos años el promover una universidad en España. El cómo se elige específicamente Navarra para mí continúa siendo un pequeño misterio histórico. O sea, ahí las fuentes, sabemos que se intentó en más sitios y que el proyecto que cuajó fue Pamplona y que fuera la Universidad de Navarra. Él lo atribuía a la generosidad del pueblo navarro, ¿no? Y a que Dios hizo que las cosas confluyeran hacia aquí. El proyecto, que yo tenga noticias por la documentación, era anterior y no solo suyo, de más personas, de crear una universidad católica con fuste en España. Se enfrentaba a dificultades legales porque no se podían crear universidades que no fueran del Estado, salvo las católicas. Entonces ese fue el resquicio por donde entra, que no le terminaba él de gustar porque él decía que los del Opus Dei tenían que trabajar en universidades públicas y del Estado. De hecho, pues, la mayor parte de nosotros, yo mismo he trabajado 24 años en una universidad pública, me vine a esta de Navarra hace unos años. Y aquí en la Universidad Pública de Navarra hay gente del Opus Dei trabajando también. Quiero decir que no es propio de la gente del Opus Dei como trabajar como cotos suyos en particular. Entonces, lo interesante es que él lanza la idea y la lanza como hace siempre las cosas, que es, se lo entrega a algunos hijos suyos, en este caso pues, Ismael Sánchez Bella, que es el que viene aquí a trabajar, un profesor de Derecho, y le dice que lo ponga en marcha. Y una de las cosas que le indica es que tiene que buscar el apoyo de mucha gente, ¿no? que quiera a la universidad, dentro de Navarra y fuera de Navarra, pero especialmente aquí, en tierras navarras. Una de las cosas que le dice es que cree una asociación de amigos que den unos céntimos o lo que puedan para sostener la universidad y que se comprometan a rezar una Ave María por ella todos los días. Y mira, a mí me impresiona eso, porque eso es una pequeña octavilla escrita en los años 50, cuando él da esa indicación, y el año pasado la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, en becas para nuestros estudiantes, dio 7 millones de euros. Entonces, es como el fruto de la generosidad de muchas personas y de la fe en Dios que tenía San José María. ¿Por qué una universidad? Pues fundamentalmente porque para los cristianos siempre el ala de la razón tiene que trabajar con el ala de la fe, ¿no? Y siempre para conocer mejor a Dios tienes que creer, pero tienes que buscar entender, ¿no? Es como la frase de San Agustín, ¿no? Entonces uno tiene que buscar entender. Y la fe te da luz, pero no te quita muchas sombras también. Entonces esa lucha entre las cosas que conocemos con sentido crítico, que es lo propio del trabajo universitario, conocer con el sentido más crítico posible, y al mismo tiempo la humildad de reconocer que con la mirada de Dios podemos estar seguros de otras cosas que quizás nos quedan en sombras, con la mirada de la razón es fundamental, ¿no? Eso, y luego descubrir todo el bien que hay en el mundo y toda la belleza que hay en el mundo. Si hubiera que poner un ejemplo, yo pondría uno que tiene que ver, San José María era aragonés, él era muy devoto de la Virgen del Pilar, lo he dicho antes, y hubo un tiempo en que, con motivo de unas clases en Roma, alguien puso en duda la Virgen del Pilar, la visita de la Virgen del Pilar al Pilar. Entonces, él acudió a la tertulia con sus hijos con un libro sobre el milagro de Calanda, ¿no? Que creo que es muy conocido, ¿no? Este hombre que ha perdido la pierna y que la recupera milagrosamente y que es un milagro documentado con acta notarial, ¿no? Bastante impresionante. San José María lo explica y dice, bueno, pues es raro que la Virgen hiciera un milagro como este si no tuviera nada de verdad en el fondo lo del Pilar. Y terminó esa alusión diciendo, de todas formas yo confío en que como mis hijos buscan santificar el trabajo, eso que veíamos de ser santos en la vida ordinaria, con el tiempo no hará falta que Dios haga milagros como estos y ellos aprendan a ponerle la pierna a uno que se le haya cortado. Y bueno, eso es lo que se hace en una clínica como la Universidad de Navarra o en un hospital público donde trabaje alguien que busca santificarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no nos queda ya más tiempo, porque en la televisión el tiempo es oro, pero aquí te emplazamos para que sigamos ahondando porque es tremendamente interesante toda la obra y el legado de San José María y de la Universidad de Navarra en todo el bien que ha hecho. Feliz fiesta mañana de San José María y que dé mucho fruto todo el carisma que Dios a través de él ha infundido en la Iglesia. Muchas gracias, a ver si así es. Así será, muchas gracias. Pues nada más, nos despedimos hasta el próximo domingo ya, 1 de julio, con el que terminaremos la temporada en las puertas del glorioso San Fermín. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.